Profundizando ahora está Liliana Franco, que nos cuente una de las personas que más sabe del Ministerio de Economía por dentro, ¿no? ¿Qué están pensando ahora en el Ministerio de Economía? ¿Qué está pensando Sergio Massa ahora para estos días hasta las PASO? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Yo te Lili? diría, yo te diría, Mariano y Rocío, yo diría aguantar hasta el viernes, porque la verdad es una semana donde se sabe que el dólar va a estar, los distintos tipos de cambio van a estar sostenidos. Es algo habitual en cualquier proceso electoral, pero particularmente tenés un factor que incide en la demanda de dólares, que es la absoluta restricción al acceso para las importaciones. Entonces yo diría, Sergio Massa lo que está tratando es de sobrevivir hasta el viernes, que podamos tener un proceso electoral sin una disparada de sobre todo el dólar libre, aunque ya estamos en 570 y pico, ultimando los detalles de campaña, vale decir, yendo a cuánto lugar pueda ir a explicar por qué hay que votarlo y poner velas en función del resultado del domingo, porque yo creo que el día es el 14, es el lunes. Y frente al lunes se abren distintas hipótesis, ¿no? Porque hay que, en función del resultado, hay que seguir transitando una economía de una absoluta fragilidad Sí. hasta octubre, que son las elecciones generales, y ni te cuento diciembre, ¿no? Pero suponiendo Bueno, que no vos hubiera hacías acá foco en el lunes 14, ¿no? A partir del lunes 14 y hasta el 23, que es la reunión directorio del fondo, ahí se va a acelerar seguramente la devaluación del oficial, el Kroll-Impeg. ¿Se va a subir el impuesto país a las importaciones al 30%, del 25 y 7,5 que pusieron, subirlo al 30%? Yo creo que va a depender del resultado electoral. ¿Y por qué te digo creo que va a depender? Porque sin duda, si el candidato Massa, que a su vez es ministro de Economía, resulta con un caudal de votos que hace difícil que pueda competir bien en las nacionales, yo creo que eso puede generar digamos, una reacción positiva del mercado. Entonces, creo que se puede dar un escenario en donde Massa busque pelear, el ser más competitivo, y entonces yo no lo veo haciendo ese tipo de medidas que serían absolutamente necesarias, pero convengamos que bastante antipopulares para alguien que aspira a tener el voto. Ahora, si la diferencia es muy grande, escenario B, la diferencia es muy grande con el candidato que resulte electo de la oposición, y puede ser que acelere y tome las medidas que necesita, correctivas que necesita la economía. ¿Lo dejará Ahora, Cristina la hacer pregunta eso? política, O sea, ¿no? Sí, ¿y qué repercusión? Perdón, déjeme terminar una cosa. La pregunta política es, ¿por qué eventualmente Sergio Massa haría el trabajo de acelerar el Kroll-Impeg, etcétera, o sea, ordenar un poquito las cuentas, e incluso porque es lo que pide el fondo, para hipotéticamente dejarle allanado un camino a la oposición? Por eso yo creo que el día D es el 14, y los días que transiten después del 14 van a ser claves, porque yo no tengo una respuesta, tampoco o sea, no tengo una respuesta porque no tengo la información. No, creo que los escenarios que está manejando el Ministerio de Economía los mantiene bajo 7 llaves. Claro. Pero que tienen que ver con las elecciones, ¿no? Perdón, Mariano, interrumpí lo que me estabas preguntando. Pensaba si Cristina lo dejaría más acelerar tanto la devaluación para hacerle más fácil todo al próximo gobierno. Que el peronismo nunca se destacó por ser tan bondadoso con los adversarios.
No, es que, a ver, la política, por eso estamos como estamos en la Argentina. Si hubiéramos tenido todos políticos generosos pensando en el país y no pensando en sus destinos, probablemente Argentina no estaría en esta crítica Claro, situación. claro, claro. Y esto le cabe el sallo a todos, acá no hago distinción. Totalmente. Yo creo que Lo que sí que están Sí, Lili. preparando una batería de medidas. La batería de medidas, que incluso algunas cosas las dijo el propio Massa, tienen más que ver con no precisamente seguir en línea con el fondo, porque tienen que ver con una suma fija para trabajadores, monotributo social, o sea, una mejora a jubilados, o sea, no estaría en línea precisamente con las escasas 8 paginitas del Staff Level Agreement, donde explícitamente el fondo pone reducir la masa salarial, y se está refiriendo en particular, obviamente, al sector público, pero en general. Entonces, yo los anuncios que ya incluso algunos ha formulado el propio ministro, que lo va a hacer en los próximos días, durante agosto, no estarían en dirección con ese Staff Level Agreement. Claro, claro, Yo claro. creo que ellos van a buscar ser muy competitivos para las Y elecciones sí, generales. sí, sí, eso se cae de maduro, Lili. ¿Qué puede llegar a pasar con la actividad, no? Incluso con la falta de dólares y lo que puede ser la paralización de algunos sectores en relación también a qué incidencia tendría eso en los precios. Y el gran tema de todo, por supuesto, es la inflación. Incluso con esto que mencionabas vos de los salarios, digo, en todos los sectores, no solo en el público. A ver, hoy prácticamente tenemos paralizado el comercio exterior. Prácticamente el que logra una aprobación de una CIRA es como sacarse un billete de lotería. Y esto va a repercutir, por supuesto, en actividad, pero ya está repercutiendo en precios. Porque el que tiene stock lo fija, o sea, en función de la demanda fija su precio. Algunos te dicen, no, pero las importaciones ya están en valores de 570. Sí, puede ser, pero el punto es que cuando no hay, el precio no tiene techo. O sea, y es lo que está pasando hoy. Además se está pagando mucho en efectivo, que un poco es la jugada también del gobierno. No te doy dólares, sácalos vos de donde puedas. Y esto es lo que está pasando, porque hay empresas que no pueden detener o que tienen compromisos con sus proveedores. Y el retomar, perder un proveedor, sobre todo internacional, no es una cosa que lo perdés hoy y mañana lo recupero enseguida. Basta ver cómo hemos perdido posiciones en el ranking internacional de exportaciones de lo que vos quieras. O sea, de ser primeros en carne o segundos en soja, nos tenés que buscar bastante abajo en la tabla hoy en día. Y esos son cuando no tenés una política de comercio exterior coherente, privilegiando el mantener a quienes exportan. En parte esto explica también por qué no tenemos dólares y por qué Argentina vive con crisis de restricción externa. Esto es histórico. Ahora, Lo que genera una suba de precios, ¿no? Porque si vos tenés que pagar absolutamente. con un dólar que en lugar de 280 lo tenés que pagar 580, como el precio del contado con liquidación, ¿no? Suponiendo que lo hacen, que no pueden hacerlo por vía informal y tienen que hacerlo con el contado con liquidación, ¿eh? No, pero además, a ver, este pass-through lo vas a tener y lo vas a tener fuerte el impacto en agosto, porque la cerrazón de las importaciones empezó en realidad en la última semana, y el aumento de los aranceles a las importaciones. Entonces, ese traspaso a precio lo vas a tener fuerte en agosto. Agosto ya de por sí, ya se sabía que iba a ser bastante inflacionario, tenés una serie de aumentos, desde combustibles, prepagas, empleadas domésticas, etcétera. O sea, te pega fuerte, más la suba de precios que ya se empezó a detectar en la última semana. Ya se habla que agosto está más cerca de pasar el 8, y bueno, julio, vamos a conocerlo después de las PASO, pero julio aceleró mucho la última semana, pero no llega a impactarte pleno. Por eso se está hablando de 7, 6,8, 6,5, depende de la consultora. Creo que las malas noticias van a venir en agosto y septiembre también. Además, tuviste una fuerte suba del precio de la carne, cosa que ya se sabía.
porque en realidad en parte baja el índice los meses anteriores por la carne pondera, si me ayúdame Mariano, pero creo Sí. que pondera bastante, 10%, Hasta el ¿no? 1,5, sí, más del 1 pondera el precio de la carne, por eso muchos ven que en agosto la inflación puede superar al 8,4% de abril, con lo cual el Banco Central el 15 de septiembre, cuando el INDEC dé a conocer esta inflación récord de agosto, va a tener que subir otra vez fuerte la tasa de plazos fijos de política monetaria para que no provocar una dolarización, ¿no? Además, eso también está pedido explícitamente en el Staff Level Agreement, el comunicado del Staff Sí. Level Agreement. Esto es importante aclarar, porque lo que hemos conocido es un comunicado de que se llegó a un Staff Level Agreement, pero no conocemos todo el diagnóstico del fondo, del staff, ni tampoco todas las medidas que propone. Hemos conocido una síntesis, aunque la síntesis es bastante jugosa y advierte de algunos puntos importantes, entre ellos que sigue insistiendo con una tasa de interés activa. Por más que, Positiva, ¿no? claro, por más que la inflación que se conozca el martes de la semana que viene de por encima del 7%, hoy la tasa de interés en el 8,08 mensual sigue siendo más que positiva frente a esta inflación. Por lo Exacto. tanto, no sería necesario subir la tasa de plazos fijos ahora, sí el mes que viene, con la Sí, el mes que consecuencia que viene. tiene sobre el nivel de actividad. Cada vez que vos subís la tasa y subirla ya a esto, o sea, más del 100% de tasa nominal, no de tasa efectiva, va a ser una tasa nominal muy por encima del 100%, la consecuencia que tiene sobre la actividad, sobre el financiamiento, ¿no? Y que te encarece los precios también, porque para la empresa es más caro financiarse. Esto es así, tan es así, que en general los gobiernos tienden a pisar la tasa de interés y yo no sé qué va a pasar, insisto, creo que está todo signado por un tema electoral. La verdad, creo que lo que privilegió Massa en esta primera etapa fue la actividad. Si vos leías pronósticos a principio de año, casi todas las consultoras sostenían que la actividad se iba a frenar. Y sin embargo, estamos llegando pasamos el semestre y ya estamos llegando que algunos sectores, sobre todo los vinculados al agro, se vieron muy afectados por la actividad, pero no tanto el sector industrial o el comercio. Ahora ya se debiera empezar a ver eso y más aún si sube la tasa de interés. Ahora, mal escenario para alguien que busca ser electo. Imagínate, freno de la actividad, suba de la tasa de interés, restricciones para acceder a dólares para importar, no es el mejor escenario para poder tratar de ganar las elecciones. Por eso están preparando la batería por el lado de poner plata en el bolsillo, como les dije antes, a través de una suma fija que va a negociar esta semana, el miércoles, con la CGT. Y también ojo, esta suma fija no sería para empleados municipales o empleados, Claro. perdón, empleados públicos, sino también privados. Estamos hablando de una suma fija a nivel general, como otras medidas en esa dirección, jubilados, algún tipo de bono, ajuste, etcétera. Bien. Lili, gracias.